perfectamente en este tiempo, pero todo lo que dicen todos los maestros. Y eso es una maravilla. Que os pregunta a los dos, por un lado, ¿qué dijo Campayo y qué dijo Legarda? Perdona que voy a hacer aquí un poco, que nos habléis un poco, que resumáis las ideas que compartieron, claro. Lo que dice el doctor ese es lo que dicen absolutamente todos los maestros. Él le llama supraconsciencia al yo superior, a Dios, como quieras llamarlo. Hay millones de nombres, pero el nombre es lo de menos, es la esencia, esa esencia superior que todos tenemos. Y este hombre ha sido un cirujano maravilloso que no creía en estas cosas para nada, de corazón. Pero claro, muchos pacientes se quedaban muertos. Tenían experiencia después de la muerte. Luego revivían y él los iba siguiendo y los iba escuchando lo que habían vivido. Y a través de esa escucha, a través de ir siguiendo a esas personas, de ir a grandes maestros a todos los sitios, que no ha dejado, porque él quería aprender, y no solo a nivel espiritual, a nivel científico, está totalmente demostrado que lo que ocurre en esas muertes que parece y luego volvemos, pues que efectivamente es lo que ocurre. O sea, que no es una imaginación, eso ya está comprobado, que no es una fantasía, que no es nada de nada, que es esa energía que él la llama supraconsciencia y que la tenemos todos exactamente igual. Y eso, y él ha ido estudiando eso y es lo que va diciendo a la gente. Pero, o sea, lo que él transmite es que la experiencia cercana a la muerte, la ECM, es real. Es real. Que hay una vida después de la transmutación física. Exactamente. Y que esa vida es en contacto con una conciencia común. Superior. Y tú vuelves a esa conciencia. Exacto. Efectivamente. Aquí se queda el vehículo para estar en esta dimensión. O sea, el cuerpo es el cuerpo. O sea, exactamente el mismo mensaje que la cultura védica, que el cristianismo. Todo. Es que además entra datos científicos. Es que es una maravilla. Vale. Bueno, pues ahora si sois tan amables, ya que muchísimas gracias, Niles, por explicárnoslo, pues le vamos a pasar a Julio para que nos explique lo que nos contó. Hablando así, a ver, resumir, ahora no tengo todas las notas, pero bueno, iba en el tema de cómo deconstruir el yo, las etiquetas, la identificación. Entonces ponía muchos ejemplos, hablaba de diferentes tipos de meditaciones, las meditaciones atencionales, las meditaciones, diríamos, basadas en el amor, en la compasión, etcétera, etcétera. O sea, cómo focalizar la conciencia hacia aquello que favorece la disolución del ego, ¿no? O sea, poner la atención consciente de forma que se manifieste la conciencia más que el ego. Y en eso, en hacerse las preguntas del género, de la identidad, del sexo, si eres hombre, si eres mujer, cómo nos identificamos con el nombre, cuántas cosas, diríamos, nos llevan a tomar una posición y a identificarnos con un yo, explicó y a olvidarnos cómo se construye el ego, cómo tú te construyes tu propio ego, cuál es el proceso en el que te lo construyes. También habló de la infancia, de los procesos, o sea, hizo como un camino abriendo muchas ventanas para explicar lo que era el yo y para hablar al final de cómo se puede desconstruir, ¿no? Primero dándote cuenta de toda la identificación. Y él recomienda, o sea, primero comprender cómo se crea, después hacerte consciente de la identificación con el ego y luego para disolverlo te habla de prácticas meditativas o algún otro tipo de práctica. ¿Qué más había? Espera a ver que haga memoria. Meditación también, sí, que trabaja. Sí, sobre todo meditaciones. Pero además de las meditaciones, ¿recomendó alguna otra práctica para la deconstrucción? Sí, alguna habló, lo que pasa es que ahora mismo no me acuerdo. Había otras 3 más que eran... no me acuerdo. Es que fue demasiada información también a la vez, todo seguido. Te lo podría resumir mejor el próximo día, porque tomé notas y tal y cual. Pero bueno, una idea de así como un marco del yo estuvo súper interesante, y muy didáctico y muy fácil de darte cuenta en ejemplos normales de cómo nos identificamos con un personaje, llámalo, o personajes, o yoes, y cómo, diríamos, mirar desde otro lado. Pues te invito a compartir el próximo día las notas, porque creo, desde mi modesta opinión, que entender nuestro ego es crucial
para desarrollar nuestra espiritualidad, porque Saco notas del eh, Gita, es saco notas de diferentes textos, temas budistas también, digamos, poniendo en relevancia cómo traer todo ese lenguaje oriental a Occidente y cómo trabajar en nuestro día a día, diríamos, para una pues si tienes esas liberación notas, de alguna forma de ser más felices, más compasivos, más amables. pues si tienes Ya luego- esas notas acerca de esos 4, aparte de la metodología de la meditación de otras 3, creo que nos pueden resultar muy útiles a todos. A mí me encantaría que las No compartieras. obstante, que sepáis que todas las ponencias que se hacen en el foro, Sí, luego las al graban. tiempo salen grabadas y se pueden ver en YouTube, ¿no? Sí. Pero es una que yo recomiendo. Y luego hubo otra chica que me encantó, Luisa, no me acuerdo el apellido, pero bueno, es alumna, diríamos, de Mónica Caballé, de la filosofía sapiencial. Y bueno, una maravilla lo que es la psicología transpersonal también. Y también muy puesta, diríamos, a los problemas de... ¿Y de sobre aquí. qué orientó ella la charla? ¿Su temática fue? Es más como psicología, ¿no? Como cómo hacer diálogos, diríamos, para reconocer todo esto llevado de otra forma, ¿no? Y cómo utilizar la filosofía sapiencial, lo que siempre han dicho, diríamos, maestros también, reivindicó también el tema del occidente, de siempre nos vamos a oriente, ¿no? Pero tenemos aquí una mística y unos maestros también en occidente y unos filósofos, Marco Aurelio, los estoicos, etcétera, etcétera, que también son muy interesantes para trabajar, ¿no? Pero bueno, la filosofía sapiencial es preciosa. Mónica Caballés, wow, es una mujer hermosísima en muchos aspectos, ¿no? Pero también tendría que traer las notas porque esta fue la primera ponencia y la tengo como más... Pues no te preocupes, que te damos tiempo a la semana próxima para que organices tus notas Muy buena. y lo compartimos si Y os apetece. ¿Os vosotros, parece pues, bien? igual un poco más... Hubo uno muy neurocientífico que yo no le entendí nada. Un fenómeno que trabaja al lado de Nazaré Castellanos, o sea, estamos hablando de neurociencia, pero empezó ya con gráficos y a explicar. Y luego estaba el lado contrario del neurocientífico que era el señor gallego Sí, Pedro. el médico, que a mí fue el que más me gustó, porque era muy claro y muy claro. Así Y a mí me gustan las cosas claras, muy Claro. tan... ¿Sobre qué habló tan claramente este Pues señor? es que no hablo... Este más o menos está versado en la tradición advaita. Entonces, claro, Sí, claro, claro, habló del padre Monatil, que Este para mí decía, es un maestro también, y bueno, a mí me gustó mucho. Resumiendo, decía, somos cerebro y todo lo del cerebro para abajo, diríamos, es personaje y tal y cual. Y hay una superalma, hay una conciencia donde, señores, en la medida que nos demos cuenta de que todo esto es cerebro y todo esto, hasta que no nos demos cuenta de la conciencia... Y era muy gallego y era muy... ¿Sabes? Se descojonaba, decía cosas y... De repente. Pero más o menos... A mí me gusta ese tipo de lenguaje porque igual me identifico un poco con Sí, ello. yo con el Vedanta me identifico mucho. Pues y él te habla del personaje, ser capaz de ver tu personaje. Porque el personaje, que es el ego, pero el personaje para mí es más claro, se enreda con lo superior. Está totalmente enredado, está todo junto. Y es eso de ir dándote cuenta de tu personaje, de tus rollos, de... Vamos a indagar en esto, Nines. Vamos a indagar en esto. Sí. ¿Por qué hacemos eso? Perdóname, ¿eh? Pero hacemos eso, es que nacemos así. No, No. Mira, Después, en que vamos creando el personaje. El otro día, ¿Pero por qué cuando vamos creando? Dice, los niños cuando nacen son supraconciencia. Exacto. Son supraconciencia. Dice, ¿qué ocurre? Que los niños van creciendo y al final los padres, claro, ya los educaron todo en la vida. Y a las normas sociales, al final, dice, el ego es material. El ego es material. Y nosotros, yo soy supraconciencia y el ego es material. Dice, entonces nunca lo puedes destruir porque al final llegas aquí y las normas que te van enseñando, todo es material y es competitividad, es tener más que el otro, es ganar más que el otro, es tener... Pero eso es el personaje. Sí, pero ella ha explicado con mucha claridad una parte y luego en la otra no ha puesto la respuesta que yo intento que indaguemos. Lo que ha explicado muy bien es que efectivamente cuando naces tú estás conectado a la conciencia universal, eres puramente espiritual,
y a medida que te vas desarrollando y te vas conectando con la esencia material, esa conexión material va creando el proceso de tu mente va creando tus pensamientos van generando los discursos y los discursos van creando al personaje. Yo creo que va todo. Sí, entonces eso es todo un proceso. No ocurre. Como tú dices, ocurre ese proceso. Bien, déjame un poquito que yo quiero que vayamos a una indagación más concreta. Entonces, cuando se produce esto y se va creando este personaje, mi pregunta es, una vez que se va creando ese personaje y somos conscientes, incluso cuando lo sabemos, porque ahora mismo todos los que estamos aquí lo sabemos, y aún así persiste el enredo constante entre tu esencia espiritual y tu ego consciente. ¿A qué se debe eso? Pues se debe que cuesta muchísimo trabajo, está en tu karma, ya no es el trabajo, es tu karma y lo que la vida te tenga que dar. Ve más allá. Ve más allá. Imagínate. Es aquí. Primero, sí, tú estás diciendo que cuesta mucho trabajo enfrentarse a la acción-reacción que la vida te va dando. Suponiendo que fueras capaz de liberarte de la acción-reacción, o sea, contemplarla como algo que sucede más allá de ti, ¿por qué seguimos siempre enredados en ese ego? ¿Qué creéis que lo provoca? Cuesta muchísimo eso, hacerlo, que cuesta mucho, que es que, y vuelvo a repetir, el karma, pero se va limpiando. Si tú trabajas, aunque parezca que tropiezas y tal, pero es diferente, va cambiando tu energía interior, eso es lo importante. Esa energía interior. Tú estás hablando de un proceso de mayor presencia espiritual y cuanta más presencia espiritual, menos presencia egoica. Eso es la conexión, la devoción, el bhakti. Cuanto hay más amor a Dios, ese amor es pura presencia espiritual y esto nos va liberando del ego. Bien, Petri quiere ya decir algo, pero yo quiero que sigamos indagando en por qué. ¿Qué hace que no podamos? Venga, vamos. Yo creo que detrás de todo ego hay un miedo a no encajar en los parámetros sociales que nos han enseñado. Eso es egoico. Has tocado el ego a la vez. No, has dado con la tecla, el miedo. Pero el miedo tú los contemplas desde el lado egoico, desde el lado consciente. No, el miedo que te enreda a lo consciente no es consciente. No es consciente, pero es un reflejo. A ver, lo hemos dicho antes, yo lo veo así. Un niño hasta unos años es todo conciencia, o sea, es espíritu, emoción, o sea, todo así, ¿no? No, pero al revés. Ahí. Entonces, el tema es que es imposible no interferir en la educación de un hijo. Es imposible. Es imposible porque no estamos. Porque nosotros no estamos. Pero aunque estuvieras zen y tuvieras un hijo, vas a intentar inculcar tus creencias porque crees en ellas. Entonces, eso ya de base. Vamos a ver. Si yo creo en Dios, voy a explicarle cómo es Dios. Si yo creo en Buda, voy a explicarle cómo es Buda. Si yo creo que hay que trabajar duro para conseguir algo, vas cogiendo mantras limitantes que son como si fueran tus herramientas, te las presentan como herramientas que realmente no lo son. Vale, estás poniendo el foco en el resultado del problema, pero no en la fuente. Me explico. La indagación que tenemos que hacer es, efectivamente, la sociedad, desde que yo soy niño y construyo mi ego, me facilita una serie de creencias, que es sobre lo que tú estás hablando. La sociedad me facilita una serie de creencias con las cuales yo me identifico y yo formo parte de esa sociedad. Y cuando tengo un hijo, como yo me he identificado con esas creencias sociales, se las transmito a mi hijo. Con lo cual, continuamente yo refuerzo desde mi perspectiva social en aquellos que se incorporan a la sociedad esa percepción de que el ego es lo que son. Porque yo la tengo, porque yo me identifico con mi religión, me identifico con mi nacionalidad, me identifico con mi estatus social, me identifico con mi situación económica, me identifico con mi rol cultural, con todo. Entonces, como yo tengo ese apego y tengo esa identificación, cuando entran nuevos elementos en la sociedad,
yo facilito, les conduzco a tener Eso. esa autopercepción egoica. Bien, mi pregunta... Antes de eso estaría el miedo, que estamos hablando de un niño que sin encajar en lo que está en su entorno, no ve posible la supervivencia, porque todavía no es capaz de... Vale, ahora ya va mucho mejor el tiro. ¿No? Vamos mucho mejor el tiro. Yo intento que indaguemos y que lleguéis a una conclusión. Yo tengo la mía, pero no quiere, claro, no quiere decir que tenga que ser la vuestra. Pero vamos a indagar. Vamos a pero bueno, vamos a indagar todos, que al final no todos tenemos que estar de acuerdo. La cuestión es, el niño se enreda con su propio ego porque, como tú estás diciendo, la sociedad le hace pensar que si no manifiesta su ego, no encaja en la sociedad. Bueno, mira, el otro día el doctor Sanz Legarra decía, el miedo, por simple que parezca a cualquier cosa, él también habló que el miedo es importantísimo. No, y dijo, a ver, por simple que parezca a cualquier cosa, siempre, siempre, siempre es el miedo a la muerte. Dice, porque el ego sabe, el ego es material. Tú estás aquí en un cuerpo material y el ego sabe que en el momento que mueras, él muere. Por lo tanto, el miedo es la manifestación del miedo del ego a desaparecer. A desaparecer. Correcto, bien. Vamos, Entonces, así, todavía vamos, tal cual, ahora vamos centrando más. Por lo tanto, el niño tiene miedo a que su ego desaparezca si no encaja socialmente y tiene miedo a desaparecer en cuanto se manifiesta el ego en él. ¿De acuerdo? O sea, estamos diciendo... No te he entendido. Pero no es natural que el ego sea natural. El ego es material. Es material. Es pura... Natural. Material. Quiero decir yo que, o sea, que es natural que tengamos ego porque si no, no podríamos. Sí, Entonces es lógico que cuando tengas cierta edad, 5 años, 4, los que sean... Consustancialmente a tu naturaleza material, generas tu ego, creas tu personaje. Tu personaje intenta encajar en la sociedad y tu miedo es el no encajar en la sociedad. ¿Qué ocurre? Que el miedo y el amor son la antítesis, son totalmente incompatibles. Por lo tanto, en cuanto en el niño empieza a aparecer el miedo a no encajar en la sociedad, a no manifestar un ego adecuado, a no saber gestionarlo correctamente, a que no lo acepten los demás, a que ese ego genere conflicto. En cuanto aparece eso, esos miedos matan el amor. Y esa es nuestra presencia espiritual, esa es nuestra supraconciencia, la manifestación pura del amor. Es decir, que desde que empezamos a manifestar el ego cuando niños y se empiezan a manifestar los miedos, estamos combatiendo nuestra presencia espiritual. Estamos anulando nuestra presencia espiritual a base de los miedos que origina la sociedad y la persistencia del ego. Por eso, cuando decía Nines, es que el ego y lo espiritual están completamente enredados, es porque en cuanto una presencia espiritual ocupa un cuerpo físico, se provoca ese enredo, como decías tú. Es un resultado de la existencia material. ¿Dónde está la dificultad que enfrentamos todos los seres humanos sujetos a ese proceso inevitable? La dificultad está en reconocerlo. La dificultad está en darle capas a una cebolla para el gallego decía que era muy fácil. Esto es es darse cuenta. Vale. Te das cuenta. Es estar atento. Vale. Y te vas a presentar. Y en el presente, ¿qué hay? Amor, no es más. Exacto, así es. Sí. Pues eso, ahí estamos, ¿no? Ese es el presente. Pero para conseguir eso lo que tenemos que hacer es meditar y punto y se acabó. No tener pensamiento discursivo. Lo que te está intentando decir es, en cuanto tú estás en el presente, ausente del presente, porque estás atrapado en un pensamiento discursivo, ya estás metido en un ego que no te deja mantener presencia espiritual. ¿Cuándo tienes esa presencia espiritual? ¿Cuándo tienes esa conexión con tu ser? Cuando no hay pensamiento discursivo. ¿Cuándo él quiere? Con tu ser. Yo ahí... No, en cuanto no hay pensamiento discursivo, está presente. Claro.
Pero Estás siempre, pero cuando no estás en la Hombre, observación... puedo valorar lo que tú dices y comprenderlo desde la perspectiva de que en el momento que tú estás presente, eliminas el pensamiento discursivo. Exactamente. O sea, cuando el ser se quiere manifestar, al estar manifiesto el ser, desaparece cualquier opción de discurso mental. Eso también estoy también de pero acuerdo. yo ahí también pienso que no es el malo el ego. O sea, es el no darte cuenta. O sea, con el tiempo yo creo que vamos haciendo recursos para acercarnos al ser esencial. Con la edad. Porque vas viendo que en ese ego hay fisuras. Vas viendo la falsedad de tu ego. En la educación que te han dado hay fisuras. Entonces, lo que la tú te crees inercia de la ser persona no es lo que eres. Al madurar va quitando esas capas que ya le estorban. Eso es una manera de poner en raya a ese ego. Lo que pasa es que hasta donde vamos llegando, pues es muy progresivo. Entonces, yo creo que el ego, si nace para protegernos, no es nuestro enemigo, es nuestro amigo, pero bien llevado. O sea, con la fuerza necesaria. Eso es como la coraza de un guerrero. Pero es que no es cuestión de llevarlo. Mira, perdona, en el curso de SESA, que tú lo conoces, en el curso de SESA hace muchos años, había una niña de 13 años continuamente en Samadhi. Continuamente con 13 años. ¿En Samadhi qué es? Pues está, como está, iba a decir Iván, como está Iván. En ese presente de amor y de eso Samadhi, estar ahí. Entonces esta niña, bajo la dirección de él, porque él es muy sabio, pues optó, ella veía todo y sabía todo, pero optó vivir la vida de 13 años. Podía haber estado ya a los 13 como sesa, de maestra, con 13 años, pero ella decidió seguir como niña hasta que fuera mayor. Pero eso lo tenía ya y lo tiene desde los 13 años. Yo creo que esa esencia la tenemos pero no nada es más ni que por nacemos. mayor, ni por pequeña, ni por pero nada. Es cuando te viene. Pero yo creo que es que esa esencia la tenemos desde pequeños. No, si tú recurres, de toda la vida. Si tú recurres, tienes una duda y buscas en un niño de 3, 4 años qué es lo que quería, qué es lo que imaginaba y cómo veía el mundo, ves tus asignaturas, o sea, tu camino hecho pero ya. Es que te perdonas. O sea, ese de 4 o 5 años ya sabía. Es que lo que pasa es que tú ya era luego antes de que nacieras como cuerpo. A eso voy. A ver, Exacto, estamos intentando entre todos contarle al de al lado cómo de maravilloso es subir a lo alto de la montaña más alta de, por ejemplo, el Everest y ver todos los Himalayas, ¿no? Si alguien no logra subir ahí y mirar, por mucho que tú se lo cuentes, no lo va a entender. Entonces, yo lo único que os puedo decir que ojalá Dios nos bendiga a todos con la oportunidad de todos los que estamos aquí. Nos bendiga a todos. Ya, pero déjame acabar la frase. Ojalá Dios nos bendiga a todos con la oportunidad de unos sencillos instantes en los que, sin que tú lo pretendas ni lo dejes de pretender, lo que suceda en tu vida es que se manifieste un silencio no pretendido ni buscado, en el que en ese instante todo se percibe sin más. Si eso os sucede, nadie va a tener que subir a lo alto de la montaña para contároslo, porque yo no puedo explicaros lo que vi cuando subí, ni él tampoco, ni ella tampoco. Esta sensación de entrar, que es lo que Julio preguntaba y iba a ser el motivo de debate de hoy, y cuando hemos empezado he visto la oportunidad de esta indagación, es lo que manifiesta Dios. O sea, cuando tú en un solo instante eres capaz de ver desde arriba del Everest todo el Himalaya, tú no se lo puedes explicar a nadie. Ahí está eso, ahí está todo lo que está. Ahí ves todo lo que puedes ver, ahí sientes todo lo que puedes sentir. Cuando Julio pregunta ¿cómo experimentas tú a Dios?, yo lo que puedo decir es que los que hemos tenido esa bendición en algún momento, en algún instante, y por eso empezaba diciendo ojalá Dios nos bendiga a todos con la oportunidad de tener esa bendición un instante, que espero que todo el mundo la pueda tener, en ese momento tú experimentas a Dios y tú eliges a partir de ese instante cómo quieres vivir la experiencia de haber visto los Himalayas. Eso ya lo eliges tú. Tú ya has tenido la suerte
de que has podido subir hasta arriba y de que durante un instante has visto todo lo que es. Cuando has tenido esa suerte, luego tienes que bajar de ahí, porque no te vas a quedar a vivir en el pico del Everest. Y cuando vives, tú eliges cómo quieres vivir. Y Julio preguntaba, ¿cómo es tu experiencia de vivir a Dios? Como tú quieras. Tu experiencia, una vez que tú tienes la certeza, porque esto lo explicaba San Juan de la Cruz, ¿no? Vivir con fe no es vivir creyendo que Dios existe. Vivir con fe es vivir como si Dios existe. Si Dios existe, tú vives como si Dios existe. Por lo tanto, vives para servirle, vives para amarle, vives para compartir tu vida con, por y para Él. Y eso lo eliges tú cuando has llegado ahí y has visto que está. Cuando has subido a lo alto del Everest y nadie te lo ha contado, sino que tú lo has visto, tú sabes que está ahí, que esto lo has visto tú también, que eso lo has visto tú, yo no sé si todos lo habéis visto, pero quien lo ha visto, cuando baja de ahí, cuando pierde ese segundo, cuando se vuelve a desconectar, elige cómo quiere vivir. Y eso es tu relación con Dios. Eso es como tú manifiestas y vives con Dios. Esa es la respuesta a tu pregunta. ¿Cómo lo vivo yo? Pues cuando yo subí y bajé, después de bajar yo elijo cómo vivo a Dios. Lo elijo en todo lo que hago, en cómo siento la vida, en cómo la comparto, en cómo sirvo a los demás, en cómo intento no generar, que a veces es inevitable porque es que te lo ponen muy crudo, conflictos o discordias, porque es que hay veces que estás involucrado en conflictos o discordias y no puedes evitarlo. Y a veces te dejas arrastrar por ese ego que tanto nos engaña y nos traiciona y no puedes evitarlo. Pero cuando tú eliges, eso es manifestar la presencia de Dios. Yo ahí me gustaría que el discurso de esa es la presencia de Dios y honro a Dios sería la misma cosa que decir que la parte suya que está en mí, me honro a esa parte mía. Te doy totalmente la razón. O sea, tú lo puedes poner si en... no ponemos como si es mi forma. Sí, como si sí. Dios fuera eso y yo soy otra. No somos distintos. Y si somos una parte de ese, llámalo X, también está en Claro, pero es si que Julio es muy traidor y me hace preguntas que son muy difíciles de responder con palabras. Lo tengo que honrar en mí. Sí, lleva trampa las preguntas. En el respeto a ese ser esencial que eres. Las palabras que tú le pongas a la experiencia que tú vives, cuando has subido ahí, lo has visto, y nadie te lo cuenta, nadie te ha pintado un cuadro, nadie te ha traído una película, tú lo has visto ahí, has estado en esa situación, aunque solo sea un instante de tu vida, y tienes la certeza de la presencia de algo más grande que tú, el ponerle palabras a cómo tú generas todo tu proceso posterior es muy complicado. Entonces, esas palabras que tú le pones son las que resuenan contigo. Que eso forma parte de ti, que tú formas parte de eso. Yo intento poner las palabras que dicen que cuando vives eso, como tú manifiestas la vida, es como tú te relacionas con Dios. Es que son muy vacuas, muy vacías las palabras como para trasladar algo tan poderoso como es la experiencia de Dios. Es que cuando él hace una pregunta como esa en el WhatsApp, yo me echo a temblar, me tiemblan las canillas y digo, ahora a ver cómo contestamos esto. También porque muchas veces pues hablamos, indagamos, hay gente que le encanta el silencio, ¿no? Y en el silencio, diríamos, sobrarían todas las palabras, ¿no? Pues a veces es de qué forma, diríamos, dónde estamos, independientemente del lugar en el que estemos cada uno de nosotros, cómo también eso lo vivimos, ¿no? Cómo lo expresamos. Es que cada decisión... Que no sea algo mental, algo de indagación, sino una experiencia, diríamos, vivida y expresada en el día a día, ¿no? Cada decisión que tú tomas para manifestarte hace muestra de ti y de él, o de ello. Hace muestra de... Hasta luego. Hace muestra de cómo tú te relacionas con eso. O sea, quiero decir, cuando tú ya eres consciente de que hay algo más grande que tú, es inevitable, tú no puedes vivir de espaldas a eso. Las cosas que tú haces, cuando las haces de espaldas a eso, tú eres consciente. Cuando tú actúas y
sientes que el rencor te arrastra y has actuado en venganza, tú eres consciente que te has vuelto de espaldas a eso. Por lo tanto, tú no dejas que eso ocurra. Tú no te vuelves de espalda a lo que eres. No te vuelves de espalda al amor para vivir en la venganza, en el rencor o en el odio. No lo haces. Porque no puedes. Porque eso que has visto, eso de lo que tú eres plenamente consciente, que es lo que te ha traído, lo que te ha permitido estar en este entorno material, eso que es tu origen, eso que tú eres, eso de lo que formas parte, no permite que tú des la espalda. Entonces, vivir la presencia de Dios es vivir de otra forma en la que conscientemente no puedes ignorarle para hacer daño. No puedes. Y que a veces el ego te arrastra a que inconscientemente tomes unas reacciones que no puedas controlar y manifiestas. Pues a veces sí, porque es lo que hemos hablado del ventilador. ¿Recordáis que siempre decimos que si te has pasado 55 años haciendo las cosas de una manera y desenchufas, pues todavía eso da vueltecica de vez en cuando, ¿no? Entonces yo todavía peleo continuamente contra mí porque hay manifestaciones de mí que no son coherentes con mi percepción del amor a Dios. Pero es que soy de carne y hueso. Y hay veces que se me escapan cosas. No, que te lo pasa ahora. Ahora va, ya hablo yo. Ah. Bueno, a ver, conocemos a Dios solo de esta vida. Sin embargo, Él nos conoce de todas las anteriores. ¿Vale? O sea, estamos muy limitados. No conocemos el plan completo. Es muy difícil que en una vida, 50, 60, 80, 100 años, Él nos conoce de siempre. ¿Vale? Claro, Él sabe de qué vamos, qué es lo que queremos, pero no por lo que queremos ahora en esta vida, sino por lo que quiere nuestra alma, nuestro ser. Alma. ¿Y por qué nos enredamos con un personaje? Nos pasa todos los días. Cada día, cuando dormimos, tenemos un sueño que es distinto del sueño que viene, salvo cuando es recurrente. Y dentro del sueño tenemos una vida distinta. Dentro del sueño puede ser que hagamos memoria y digamos, ahí va, si yo he estudiado esto y no he estudiado, o estoy trabajando de esto que no era lo que yo... Cada día tenemos una vida distinta y no nos damos cuenta porque al despertar hacemos... y se borró y volvemos a vivir. Hay una cosa que no me gusta darle mucho bobo y platillo, pero en el Vedanta está Maya. Maya nos atrapa. Pero es una fuerza. Maya es la energía material de Dios. Es una energía propia de Dios. Maya es la acción-reacción. Es una energía material divina en la que te va a enganchar, quieras o no quieras. Hay que saber vivirla, pues en vez de vivirla en persona, es ver qué es lo que estoy haciendo yo. Reconocer el personaje. Efectivamente. Entonces, cuando tú te ves actuar, dices, ostras, estoy actuando, estoy haciendo qué. Cuando estoy con el telefonito, porque digo, claro, pero necesito saber, claro, ahí hay alguien que está diciendo, mira cómo le está dando con el telefonito, cuando no tenía que estar dando con el telefonito. Esa es la persona que dijéramos es mi ser y este es el ego que está trabajando con ello. Pero eso muchas veces no lo podemos evitar. O sea, cada vez estamos enredados con algo, en los sueños, en la vida, en que vamos a una comunidad y nos enredamos con las leyes de esa comunidad o con lo que haya, ¿vale? Pero siempre hay que tener en cuenta que hay algo superior que cuando echamos ese paso atrás para verlo de lejos, vemos otro marco completamente distinto, ¿vale? Toda una vida para conocer a Dios no nos basta. De hecho, es correcto. No nos basta cuando de repente decimos, ay, a mí no me gusta el arroz. Dice, en la vida anterior seguramente me puse de arroz hasta arriba. Cuando empieces a hacerte esa serie de preguntas, dices, a ver, en las vidas anteriores vete a saber qué realmente has vivido hasta el gorro, que has llegado a colmarte y dices, en la siguiente vida no quiero saber nada de esto. Y de ahí vienen tus adversiones, tus miedos, tus cosas que realmente son porque la otra se ha acabado hasta arriba. Cuando algunas religiones dicen, ¿por qué un niño se muere tan pequeñito? Claro, ¿qué dice el hinduismo? El hinduismo dice por su karma. O
sea, siempre vas a buscar lo que sería algo racionalizado. Y en este caso es Maya, la que es además fuerza divina, la que te va a enredar siempre con un personaje, y en ti está saber que puedes estar observándote cuando estás trabajando como personaje, pero no vas a poder evitarlo. Ahora, que en ti está también decir, yo soy el personaje o yo soy ese que está ahí observando. Si nada más, mientras está funcionando la cosa, eres el personaje, cuando vas a trabajar, te pones, te vistes, yo hago eso, yo cojo, me pongo mi chaleco y me pongo a repartir. Y entonces, en cuanto termina el trabajo, me lo cojo, lo quito y vuelvo a ser yo. Durante me he dejado arrastrar, claro, de hecho tengo que dejarme arrastrar por ello, pero cuando ya ha terminado el personaje, sigo siendo yo. El problema es cuando yo me sigo creyendo el personaje fuera de. Ahí ya la hemos liado. No sé. Pues yo lo que has hecho al final, a ver si me acuerdo bien, no estoy de acuerdo. Venga, puede ser, a ver, que por eso... Porque te pones el chaleco, pero siempre está tu parte superior observando si tú quieres estar atento, sí, como tú sabes muy bien. Entonces no es así. O sea, si tú sigues observando el superpersonaje, pues es igual, porque siempre el yo superior está ahí. Siempre tú puedes estar en esa observación. Que metemos la pata, por supuesto, cada día, porque es así. El karma, el ego, lo que sea, es igual. A ver, pero tenemos que entender pero que... en la observación... Pero tú te has pasado toda la vida desde niña sin que nadie te explique nada al respecto de esta cuestión. Y has vivido toda tu vida sin entrenar, bueno, no voy a decir entrenar, sin practicar la atención. De repente, en algún momento de tu madurez, alcanzas un conocimiento, tienes la suerte de reconocer unos maestros en tu vida que te enseñan, ponen a tu alcance un cierto conocimiento y tú decides libremente practicar esa atención. Pero, por mucho que tú... Déjame acabar. Pero es que has dicho por de mucho mayor, no. Yo desde niña, pero de niña a niña, he tenido algo interior y un amor a Dios que no era normal, porque ni mi madre ni mi abuela eran súper beatas. No iban a misa en aquellos tiempos. Pero tú practicabas en aquel amor atención. Yo sentía ese amor por Dios. Bien, tremendo. pero es que fíjate, son dos cosas distintas. No es distinto. Una es expresar tu ser espiritual a través del amor y otra es... No. Cuando estás en esa presencia superior, lo único que hay es un gran amor. Pero no yo te digo otra cosa. No hay cabeza ni hay... Que no, ni yo te digo otra cosa, que es cuando no lo estás, tú puedes ejercitar una práctica de buscar esa atención. Claro. Bien. Entonces yo lo que te estoy diciendo es, a nosotros desde niños nadie nos explica ni nos enseña que si ejecutamos esa práctica de prestar atención, de poner la atención, se manifiesta ese amor, esa presencia espiritual. Claro. Emana. Pero hay que practicarlo intencionalmente cuando nunca antes lo habías hecho. Entonces, para personas mayores que nunca desde niño lo han hecho, en tu caso es una excepción, para todo el resto de la gente, esa práctica requiere un esfuerzo y un tiempo. Y no se puede estar presente todo el tiempo, porque no lo han hecho durante toda su vida. No lo estuvieron. Con lo cual, por mucho que se ejecuta esa acción consciente de estar presente, hay desconexiones que te devuelven a lo material, a la conexión egoica. Y eso siempre te está llevando a un lado y al otro. Estás enredado en ese tránsito. Llegará un día que se desenredará. Y cuando estás ahí, estás autorrealizado, estás iluminado, o te conviertes en un sadhu, en un santo, o lo que sea. Y de esos hay algunos. No hay infinidad, pero hay algunos. Hay algunos que podemos observar y contemplar en esa presencia de amor constante que no vuelven a enredarse, que no se reenredan con sus egos. Esto lo demuestra que se puede. Pero para los que no hemos practicado eso, ese ejercicio atencional, yo, por mucho que me esfuerzo, no lo puedo provocar conscientemente. Sucede cuando quiere. Hombre, claro. Nadie lo podemos provocar, ¿eh? Yo personalmente no soy capaz. No, yo te digo que eso me siento a meditar un día tras otro, rezo por las mañanas, rezo por las noches, rezo a lo largo del día y no encuentro ese decir, ahí estoy,
Se acabó, ese silencio está aquí y estoy aquí descansando en ese silencio. Eso no me ocurre por mucho que yo lo intento. Ocurre alguna vez porque ocurre y no tiene nada que ver conmigo, ocurre. Y cuando me ha ocurrido es una bendición de Dios que yo haya podido ver eso. Y ya está. Y eso es un regalo pues que ha venido a mí para que yo fortalezca y reestructure mi fe de una manera indestructible. Porque yo lo he visto. Pero no puedo conscientemente provocarlo. Pero ni tú ni nadie. Y de hecho, No. yo creo que no todo el mundo tiene ese afán de búsqueda. Bueno, Yo me he encontrado con mucha gente que no, o sea, estas cosas. pero es normal. Porque no Pero que cada uno está en su mundo. Sí, claro. Angelina. Sí. Entonces, es que un poquito, es que tú abundabas en lo mismo. Pero cuando has dicho que tú desde pequeñita habías sentido, no sé cómo se llama, la especial, no te, porque eso a mí me suena como pues, a una tía mía, mi tía religiosa, y claro, acabó dedicando su vida, No, lo tenía clarísimo, a Dios, o sea, se metió monja y ella de toda la vida. Entonces, ¿te resultó difícil luego integrarte en la vida? Absolutamente nada, Sí, porque normal. yo, es más, no me gustaba la iglesia, ni los curas ni las monjas. Vale. Era un rechazo desde niña tremendo, pero en cambio, a Dios era eso, lo superior para mí, pero desde niña. O sea, una cosa increíble, yo eso me acuerdo, y me acuerdo que venían unos calendarios, ¿cómo se llamaba aquello? Que ponía jaculatorias a Dios, ¿os acordáis de aquello? Fíjate que yo era los años que hace. Eso igual. No sé ni lo que es. Sí, eran como frases rezando de Dios. Pues yo me acuerdo en los calendarios de mi casa, yo me arrodillaba y leía aquellas frases, pero con una fe. En cambio, ni los curas ni las monjas, es que no me gustaban nada. Iba a colegio de monjas y no me gustaban nada. Pero la verdad que tenía, pero bueno, eso no te creo que estaba influida desde pequeña con mi abuela, porque a mí no me ha hablado ni mi abuela ni mi madre de Dios. Ellas creían mucho, pero no en la iglesia. O sea, eso lo tenían muy claro. Tenían el bar al lado de la iglesia, al lado de las monjas y los curas, y los conocían, que no te puedes ni imaginar las historias que sabían de aquello. Y entonces, no sé, ha sido un algo, te voy a contar una historia si os parece, o queréis. Sí. A mis 3 años que era una niña, pero fue algo tan bonito que se quedó grabado en mí. Estaba un círculo en mi casa de mi madre, se iba a morir mi hermano, que tenía un sarampión muy grave y estaban esperando que se moriría. Y estaba toda la familia haciendo un círculo alrededor. Y yo estaba aquí, pues como una niña, yo los veía, pero yo estaba tan tranquila, tan feliz, y entonces empecé a mirar la cara de mi hermano así, le miraba fuerte, fuerte a los ojos y hacía como que su mirada iría a un armario que tenía enfrente y no sé qué había allá. Eso no me acuerdo. Era una figura, pero no sé qué figura era. Y yo mirando, pero jugando, yo no pensaba en hacer nada. Jugando, le miraba y los ojos, le llevaba los ojos a aquella figura, no me digas ni por qué. Hace unas cuantas veces. Y de repente mi hermano abre los ojos y mira a la figura que yo le estaba haciendo los ojos. Y mi madre, me acuerdo que dijo, hoy ha abierto los ojos y ha mirado a aquella figura. Esto me pasó con 3 años. Y yo me fui a jugar tan tranquila, tampoco pensé que había hecho nada. ¿Sabes? Porque... ¿Y tu hermano vivió? Sí, perfectamente. Eso me pasó a los 3 años. Pero yo no pensaba ni en Dios ni en nada, ¿eh? Era un algo que me salió de dentro jugando. Y eso pasó. Yo, por ejemplo, he tenido historias de niña también. Yo, mi vida hasta los 6 años es una, a partir de los 6 otra. Pero con los 6 años lo que dices tú. Pero yo eso siempre he pensado que he tenido la suerte de estar sola. Muchísimo tiempo cuando era muy pequeña. Entonces, ¿con quién hablaba? Pues con las nubes, con Dios, veía a Dios en todas partes. Sí, claro. O sea, un niño lo ve en todas partes. En todas partes. Entonces, yo tenía como un diálogo personal, como, ¿cómo te diría yo? Como padre e hijo, ¿no? De una forma natural. Sí, es que es natural, para un niño o sea, es natural. Pero
Yo no hablaba porque estaba con mucha gente. Luego cortas ese vínculo. No, yo eso no lo he cortado nunca. No cortar, pero sí disminuir, ¿no? Ha sido algo interior, esa creencia tan grande interior, que no le he cortado en la vida, siempre ha estado conmigo. ¿Qué ha pasado? Que a partir de que empecé a meditar a los 40 años y a buscar porque mi vida no ha sido fácil, entonces a buscar comprender, a buscar... Yo decía, esto no puede ser así, tiene que haber otra cosa, siempre en mí que había otra cosa. Y buscando, pues fui encontrando, todo muy lento, o sea, fácil nada, muy lento, pero muy contenta porque he ayudado a un montón de familiares, y te estoy hablando ya de muertos. O sea, mi constelación y mi árbol genealógico está espectacular, limpio absolutamente. Yo me he currado mi familia, que no te puedes imaginar, la muerta, porque es muy importante, porque mi madre se murió a los 17 años. Yo no me acordaba ni cómo era mi madre, me acordaba de cosas, pero no entendía por qué mi madre había... Tenías 17 años. Sí, cuando yo tenía 17 años. Entonces yo quería saber cómo era mi madre, cómo entenderla, cómo entender su manera de hacer las cosas, a mi padre. Todo eso me lo he currado muchísimo, he hecho de todo, desde regresiones, constelaciones, es que ni me acuerdo. De tanta cosa que he hecho, es que no me acuerdo. Mira, hay una cosa que yo quiero acabar la clase hoy con un tema que creo que no se ha mencionado, pero todo nos conduce a ello. La religión nos ha facilitado a los seres humanos la oportunidad de trabajar en una indagación espiritual. El concepto religioso es cómo una serie de relaciones con avatares divinos provocan que los seres humanos creen unos protocolos para, a través de esa relación que ha habido con los avatares divinos, supuestamente ejercitar unas prácticas que nos permitan desarrollar la espiritualidad. Pero al mismo tiempo ha tenido un efecto radicalmente desastroso para la humanidad, que es hacernos creer que solo nos podemos relacionar con Dios de la forma en que ellos nos dicen. Y esto ha sido desastroso, porque todas las formas que estáis manifestando diferentes personas esta tarde aquí muestran que la búsqueda espiritual de diferentes personas a lo largo de diferentes momentos de sus vidas ha sido completamente distinta, pero toda conduciendo al mismo resultado, que es que todas vosotras, en diferentes experiencias, de diferentes maneras y con diferentes multitud de prácticas, tú has mencionado un montón, estamos todos en el mismo proceso de reconectarnos con nuestra esencia espiritual, y los conceptos religiosos se han convertido en un obstáculo que nos hace creer que no lo hacemos de la forma adecuada. No, es que sea cual sea, bueno, en tu caso no, pero en general sí sucede eso. Sí. Entonces, todos tenemos que ser conscientes que cuando tú preguntabas cómo se manifiesta Dios, se manifiesta solo en la forma en que tú te relacionas con Él. Y que tú elijas la mejor, la cultura védica nos dice, te puedes relacionar con Él como si fuera tu padre, como si fuera tu amante, como si fuera tu amigo, como si fuera tu hermano, como si fuera tu hijo. Tú elige la forma en la que tú sientas que estás feliz de relacionarte con eso, de lo que tú formas parte, y sin lo cual no podría existir nada, porque es la fuente de todo lo existente. Esa forma que tú elijas, esa es tu manifestación de Dios. Porque en esa relación claro, en su servicio, con esa relación que tú mantengas con Dios, lo vas a tener presente para servirle en todo momento. Pero elige la que quieras. Y no debemos permitir que ningún elemento conceptual, protocolario, religioso, nos aparte de relacionarlo con lo más íntimo de nuestro ser como nos dé la gana. Lo importante es que manifestemos ese amor y que seamos capaces de amar y servir a eso que somos todos. Y eso es el concepto con el que quiero... Pero claro. es que, Julio, en esa búsqueda, en esa inquietud que tenemos y esa búsqueda hacia Él, ya te hace vivir con amor. Claro, es que efectivamente, es lo que decía, tú no puedes volverte de espaldas a aquello que eres. Cuando tú lo reconoces a Él y te reconoces parte de ello,
tú ya manifiestas amor. Ese simple hecho, ese simple acto amoroso de reconocerle a él en todo, ya es amor puro, y tú, a veces, arrastrados por Maya, por su propia energía material, y con tu identificación enredada entre tu espíritu y tu manifestación del personaje egoico, pues te vas a atrapar y vas a hacer gilipolleces. Es que es inevitable. Darte cuenta de que se está haciendo gilipolleces. Ya es mucho, ya es mucho. Y con ese trabajo evolutivo en tu ser, puedes llegar incluso, como ejemplos que tenemos, a la autorrealización y a la presencia constante espiritual. Constante. Pero eso, bueno, le toca al que le toca, ¿no? No es ese el objetivo, no tiene que ser una pretensión, pero que está al alcance de cualquiera. Solo hay que ser, solo hay que estar y dejar de pretender tanto. Porque cuando pretendemos lograr algo, buscamos el resultado que nos repite 50.000 veces, entonces no llega el resultado. El Gita lo repite 1000 veces: cumple con tu deber, haz lo que debes, desentiéndete de todo resultado. Y eso llegará a lo que tenga que llegar y te llegará cuando te tenga que llegar. Y llega, igual es otra vida, otra vida. Y yo creo que esto es lo que pregunta Julio. ¿Cómo se manifiesta Dios en tu vida? Así, siendo lo que es. Pues cada uno de una manera. ¿La vivencia que tú tuviste, Julio, fue en un momento de meditación o fue sin más ni más? Pues mira, me ha ocurrido un par de veces o tres, alguna vez mucho más clara que otras. O sea, hubo una vez que fue la más clara de todas y estaba esperando por una persona que estaba haciendo un curso y yo estaba en una habitación, tumbado tranquilamente, cantando mantra, como suelo hacer, y de repente, no me preguntes, recuerdo el sitio, estaba en Valencia. Y no me preguntes por qué ocurrió. También me ocurrió en Murcia. Pues eso, el sentirlo todo, el estar ahí en todo y el no ser yo, no estar yo, desaparecer yo y que fuera el todo. Exacto. O sea, yo no estaba. Es eso. Es que yo no estaba. Es más que difuminante, es inflarte. No, pero es que a la vez que te deshinchas. Hay de muchas maneras. Es que yo creo que primero desaparecí yo y apareció todo. Sí. Y yo estaba ahí, en ese todo que estaba ahí. Y yo estaba, pero yo no estaba. Sí. Porque yo no era. Entonces, no sé, es muy raro. Eso es. No es raro. Sí estabas en una meditación. Eso es Dios. Estabas rezando. Sí, pero otra vez, por ejemplo, no estaba rezando. Otra vez simplemente estaba andando y... Es un sentimiento como de plenitud. Es que no te lo sé explicar. Yo sé que cuando ocurre siempre la cago yo e intento poner comprensión y me lo cargo. No hay que hacer nada. Claro, intento comprenderlo. Es que con esto no se comprende. Claro, entonces en cuanto conecto con mi mente pensante para intentar comprender qué es esto, se va. Es que, por ejemplo, cuando tú hablabas, ¿no? Yo me acordaba de un sentimiento, nosotras las mujeres, si habéis sido madres. Yo eso lo he dicho siempre. Cuando te ponen a tu hijo aquí, es un sentimiento. Pero no es eso. Pero no es eso. No, es otra cosa. Pero, a ver, es un sentimiento de plenitud que yo no lo he sentido. Yo también. Es como un sentimiento de plenitud muy bueno. Yo no quiero reventaros el instante, pero eso es una reacción química oxitocínica brutal. Es el mayor momento de despliegue oxitocínico de un cuerpo humano femenino. No, la vuestra. No, yo quiero decirte que eso se produce en todas las madres porque es un fenómeno químico. Que cuando te dan a tu hijo por primera vez se te desparrama la oxitocina hasta por las orejas. Y entonces eso que se provoca es químico, es tan sobrecogedor bioquímicamente que tu organismo tu mente se... Es lo más fuerte que he vivido. Eso es como la mayor descarga de droga que te puedan meter en tu cuerpo. Sí, pero no es eso, es otra cosa. Vale. Era un poco por... No, ella está separando que lo que tú sientes es esto, yo te hago ver que esto tiene que ver con una cuestión física y química, y ella lo que te dice es que, aunque se pueda parecer, no es eso, es otra cosa. Pero, a ver, está al alcance de todo el mundo. Que no, está al alcance de todo el mundo. Y de hecho te diré más, cuando yo lo vi
con esa claridad me hice consciente de que lo había tenido otras veces. O sea, quiero decir, probablemente algunas personas aquí lo hayáis tenido y no sois conscientes. Y cuando lo viváis con mayor intensidad, os haréis conscientes de que lo habéis vivido ya. No sé si me estoy explicando correctamente. Sí. Bueno, esto es que me ha sucedido a mí, no quiere decir que os suceda. Pero yo cuando lo viví ya en una plenitud total y con una conciencia de Dios absoluta, me hice consciente de que yo esto lo había vivido en otros momentos. Y luego no te sientes como una esponja así dilatada. No, porque duró poco, pero también es una reacción. ¿No? Una sensación de paz. Yo lo que me cambió es mi convicción, o sea, mi fe absoluta. O sea, lo que me cambió es, ¿y ahora cómo puedo yo negar lo que es? No puedo ya negar lo que es. O sea, es que ahora, si no reacciono y no actúo, soy un maldito cobarde. Y curiosamente, el año anterior, cuando estuve en la India y viví la experiencia de ir a ver ¿cómo se llama? El lugar donde los entierran. Samadhi, ¿no? Samadhi, ¿no? De Puri Maharaj. Al ir allí, lo estaban construyendo, no estaba terminado y me invitó, no fue Vishnu Maharaj, fue Niskinzar, no, Siddhara Maharaj, me invitó a entrar en su habitación y me dijo, sentí el palazo en la espalda, me invitó a entrar en la habitación y me dijo, él ha vivido aquí y ha dormido aquí durante la mayor parte de su vida. Entonces yo me quedé ahí a rezar y a meditar y estuve cantando durante un buen rato. Y sentí eso, ese golpe de ¿qué estás esperando? Y cuando viví aquel instante después, dije... Eso es para que veas, Julio, que el cuerpo se muere, pero la energía está ahí, ¿eh? Sí. Claro. Sí, así es. Bueno, nos hemos pasado ya 10 minutos de la hora. Mejor que nosotros. Tomar esto,